¿Cómo están? Este es un video que estábamos en mora de hacer desde los inicios de nuestro canal porque este video hace referencia a una de las condiciones mentales más mencionadas pero muy pocas veces entendida por el público general, y es la esquizofrenia. Es difícil resumir la forma de presentación de una enfermedad de tal magnitud, pero trataremos de abordar los elementos más importantes en este primer video y en un segundo video hablaremos de su tratamiento y su pronóstico. La esquizofrenia es un término que proviene del griego clásico esquisein, que significa dividir, escindir o hendir, o romper también, y frein, que significa entendimiento, razón o mente. Hace referencia a una ruptura de la conexión de la mente con la realidad, y esto abarca un amplio grupo de trastornos mentales que son muy graves y se caracterizan por conductas que pueden resultar anómalas para la comunidad en general. Es importante aclarar que aunque estemos hablando de una mente dividida, la esquizofrenia no es equivalente al trastorno de identidad disociativa con el cual se le suele confundir, porque este es el trastorno que se conoce como trastorno de personalidad múltiple, que no tiene nada que ver con la esquizofrenia. Históricamente, una de las primeras personas que describió esta condición fue Emil Kraepelin, un psiquiatra alemán que en 1898 acuñó el término de demencia precoz. Esta denominación, aunque ya no se usa, es un hito muy importante porque nos habla de una de las principales características de la esquizofrenia, y es la edad de presentación. En general, la entidad se presenta entre los 16 y los 30 años, razón por la cual Kraepelin, al llamarla precoz, quería diferenciarla de otro tipo de demencias que aparecían en la vejez, pero al denominarla demencia también quería hacer énfasis en que, así como las demencias de aparición tardía, esta demencia precoz produce un gran deterioro en la funcionalidad de quien la presentaba a muy temprana edad. En 1908, Eugene Bleuler acuñó el término actual con el que se conoce la condición médica, pero él lo llamaba esquizofrenias en plural y no en singular como en general se le llama, y él lo decía así era debido a la posibilidad de múltiples combinaciones de estos síntomas en su presentación. En 1908, Eugene Bleuler acuñó el término actual con el que se conoce la condición, pero él la llamaba esquizofrenias en plural y no en singular, debido a la posibilidad de que se dieran múltiples combinaciones de síntomas en la presentación de esta entidad. Como se puede ver, ya desde ese momento se sugirió lo que hoy en día se sabe, y es que la esquizofrenia agrupa una constelación de síntomas comunes que se dan en diferentes presentaciones, pero que pueden tener una evolución fluctuante a lo largo de la vida. En cuanto al factor genético, la esquizofrenia tiene una importante carga hereditaria. Es decir, si tengo un familiar en primer grado que la padece, mi riesgo de presentarla es mayor que el de la población general. Sin embargo, solo porque alguien en una familia tiene esquizofrenia, no significa que otros miembros de esta familia también la tengan. Diversos estudios también sugieren que hay muchos genes diferentes que pueden aumentar la probabilidad de que una persona desarrolle esquizofrenia, pero ningún gen único causa este trastorno. Las investigaciones sugieren que una combinación de factores genéticos asociados a factores del entorno y de las experiencias de una persona pueden desempeñar una función en el desarrollo de la esquizofrenia. Los factores ambientales pueden incluir vivir en la pobreza, en entornos estresantes o peligrosos, y exposición a virus o problemas nutricionales antes del nacimiento, es decir, la conjunción de los elementos genéticos con la conjunción de las situaciones ambientales. En cuanto a la estructura y función cerebral, que ya habíamos mencionado antes como un factor a tener en cuenta, hay investigaciones que muestran que es más probable que las personas con esquizofrenia tengan diferencias en el tamaño de ciertas áreas del cerebro y en las conexiones entre las áreas que lo conforman. Algunas de estas diferencias cerebrales pueden desarrollarse inclusive antes del nacimiento. En consecuencia, podemos decir que el desarrollo de la esquizofrenia se asocia a una conjunción de factores ambientales, genéticos y de estructura cerebral que favorecen o protegen sobre la presentación de esta entidad. Es decir, podemos decir que la esquizofrenia es una condición de origen multifactorial y no se puede atribuir a solo una causa específica. En cuanto a los síntomas de la esquizofrenia, podemos decir que estos se pueden presentar de manera diferente de una persona u otra, pero generalmente se dividen en tres categorías principales: síntomas psicóticos o productivos, síntomas negativos o no productivos y síntomas cognitivos.
En primer lugar, cuando hablamos de síntomas psicóticos positivos o productivos, hablamos de síntomas que se ven en el exterior, que la persona produce. Con síntomas positivos no nos referimos a síntomas que sean buenos, sino que son síntomas que se ven a simple vista e incluyen cambios en la forma en la que la persona piensa, actúa y percibe el mundo. Las personas con síntomas psicóticos pueden perder el sentido compartido de la realidad con los demás y ver el mundo de una manera totalmente distorsionada. Para algunas personas estos síntomas aparecen y desaparecen, pero para otras estos síntomas se estabilizan con el tiempo y los síntomas psicóticos pueden incluir alucinaciones. Es importante hacer la claridad de que una alucinación es cuando una persona ve, oye o saborea o siente cosas que no están ahí. En el caso de la esquizofrenia, las alucinaciones más frecuentes son las alucinaciones auditivas. Muchas personas que tienen este trastorno oyen voces y pueden haber estado escuchándolas durante mucho tiempo antes de que sus familiares y amigos se den cuenta de que tienen un problema. Otro síntoma positivo o síntoma psicótico asociado son los delirios. Los delirios hacen referencia al hecho de que una persona pueda tener creencias fuertes que no son ciertas y que pueden parecer irracionales a los demás, pero a diferencia de otras ideas, las ideas delirantes no se modifican a pesar de que la evidencia muestre fehacientemente que no son así. Por ejemplo, las personas que experimentan delirios pueden creer que aquellos que salen en la radio o en la televisión les están transmitiendo cosas hacia su pensamiento o mensajes especiales que requieren una determinada acción, o pueden creer que están siendo objeto de la persecución de alguien o que pueden estar en peligro y alguien más puede lastimarlos, inclusive personas de su familia, es lo que creen ellos. Otro síntoma psicótico o síntoma productivo son los trastornos del pensamiento. Ahí la persona tiene formas de pensar inusuales o ilógicas. Las personas con trastornos del pensamiento pueden tener problemas para organizar sus ideas y organizar el habla. A veces una persona deja de hablar en medio de un pensamiento, o sea, tiene un bloqueo para pasar un tema a otro o inventa palabras sin sentido. También pueden presentar trastornos del movimiento, que se presentan cuando una persona experimenta o muestra movimientos corporales anormales. La persona con este trastorno puede repetir ciertos movimientos una y otra vez. Cuanto a los síntomas negativos, se puede decir que estos son síntomas no productivos, al contrario de los anteriores, y que son síntomas que se asocian con mucha inhibición en el comportamiento. Incluyen pérdida de la motivación, del interés o del disfrute de las actividades diarias, así como el alejamiento de la vida social, dificultades para mostrar emociones y problemas para funcionar normalmente. Se podría decir que los síntomas negativos son como un apagamiento de la vida psíquica. Entre los síntomas negativos se encuentran tener dificultad para prever y sentir placer en la vida cotidiana, como ya habíamos dicho, hablar con una voz como monótona o apagada y mostrar una expresión facial limitada, es decir, un afecto como aplanado, evitar la interacción social, aislarse o interactuar de manera socialmente inadecuada o incómoda, tener muy poca energía y dedicar mucho tiempo a actividades pasivas. En casos extremos, una persona puede dejar de moverse o hablar por un tiempo y es lo que la gente conoce como un episodio catatónico. Un detalle muy importante es que a veces estos síntomas negativos se confunden con los síntomas de la depresión u otras enfermedades mentales, y este detalle es muy importante porque los primeros síntomas de la esquizofrenia pueden pasar desapercibidos, retrasando el momento de la consulta inicial. En cuanto a los síntomas cognitivos, se incluyen problemas de atención, concentración y memoria. Estos síntomas pueden dificultar el seguimiento de una conversación, aprender cosas nuevas o recordar cualquier cosa. El nivel de funcionamiento cognitivo de una persona, y sobre todo de las personas con esquizofrenia, es uno de los mejores predictores de su funcionamiento diario y del deterioro. Entonces, si recuerdan el inicio del video, es por eso que Kraepelin lo llamó demencia precoz. Es por este elemento cognitivo al que hace referencia el deterioro de las personas con esquizofrenia. Los síntomas cognitivos incluyen problemas para procesar la información y así tomar decisiones, problemas para usar la información inmediatamente después de aprenderla y utilizarla para otras situaciones, o dificultad para concentrarse y prestar atención. Bueno, y hasta acá lo que queríamos abarcar en este video. Como ven, es un tema muy extenso, el cual nos daría para horas y horas de grabación, pero como sabemos que es un tema muy importante, por eso haremos un segundo video hablando nuevamente de esta condición. Si les gustó este video, denle like y compártanlo, ya que a otra persona puede servirle, y síganos acompañando en educerebrix.com. Hasta pronto.